estoy seguro muchos esperan con ansias la salida de clases. Y en este día, especial también para todos nosotros, para todo el auditorio, porque se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Salvador Cruz, quien además de ser enfermero, tanatólogo, hoy día ocupa un puesto que es bastante importante, que es el de director del DIF de Ciudad Fernández. Licenciado, un gusto saludarte, bienvenido a esta que es tu casa, amigo también de nosotros. Gracias por compartir este espacio con nosotros y platicarnos acerca de todos los temas que tienes habidos y por haber. Muchísimas gracias por la invitación y pues para nosotros es un gusto estar aquí en este lugar donde pues lo ven muchas personas a las cuales les agradecemos que estén viendo este programa y que se mantengan al día con muchas actividades. Pues bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos. No te preocupes, nos agrada mucho saber que se han conformado equipos de trabajo bastante interesantes con personalidades que en realidad les apasiona, porque se nota esa pasión, que les apasiona poder servir a la ciudadanía. Y hoy que ya estás desde esta trinchera, pues sabemos que tienes más oportunidad de poder abarcar más ese apoyo y canalizarlo, porque eso también es importantísimo en todos el quehacer profesional que llevas a cabo día con día. Pues bien, ahora nos tocó, ¿verdad?, por la confianza del señor Rodolfo Loredo, de la señora Rosaura, estar en la dirección del Sistema Municipal DIF de Ciudad Fernández. Yo creo que desde niño yo le tenía mucho miedo al DIF por cuestiones familiares, porque mamá no estuvo con nosotros desde que tenía 5 años, y mucho me echaban el miedo de que te va a venir el DIF y te va a llevar, pórtate bien porque te va a venir el DIF, y creo yo lo veía como un monstruo, ¿sí? Pero poco a poco recuerdo también esas navidades donde el DIF llevaba juguetes, bolsitas y tenía esa cercanía con los niños. Entonces a partir de ahí yo le empecé a tener como que ya más confianza. Claro. Y me da una serie de sentimientos y un poco de gracia el hecho de que antes me daba miedo y ahora ya estamos acá. Bueno, claro. Ya estamos acá, me toca a mí ver por niños, por niñas, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, una de las áreas que más me gusta, ¿verdad? El adulto mayor, y que pues bueno, la trayectoria que me ha permitido principalmente Dios y parte de las personas que me han tenido la confianza de darme un puesto, claro. Pues aquí estamos con todo, queremos cambiar muchas mentalidades, Así queremos es. apoyar muchos lugares, pero sobre todo desde la tanatología, porque bueno, hoy me toca hablar de la tanatología, que el día 3 de noviembre pues se celebra el Día del Tanatólogo, de la Tanatóloga, y pues también cambiar, no nada más mentalidades, sino también hacer costumbres y tradiciones o rescatarlas, porque muchas de las veces cuando tenemos una pérdida nos olvidamos de ello, y nosotros los mexicanos acabamos de pasar el 2 de noviembre, que son nuestras tradiciones, nuestra cultura, y que tiene mucho significado en cada una de las pérdidas. Evidentemente, bueno, la tanatología debe ser muy importante y es considerada también, hay que decirlo, como una herramienta que evidentemente nos puede ayudar para el duelo, pero muchas veces pensamos que nada más es el duelo de un ser querido y muchas veces no nada más es eso la tanatología, ¿verdad? No, son diferentes pérdidas. A lo largo de la vida vamos teniendo pérdidas como cuando somos niños. Si el niño pierde el chupón, el biberón, ella está llorando, tiene un sentimiento, tiene una pérdida, por más mínima que sea, que nosotros así la podemos ver, claro. Pero la realidad es que para él no es mínima, a lo mejor es de gran magnitud. Y conforme vamos creciendo, vamos teniendo diferentes pérdidas, desde también cuando decidimos juntarnos ya en un matrimonio, empezamos a tener esas emociones y sentimientos de sí estoy enamorado, sí estoy enamorada, me casé, me junté, pero extraño mamá, extraño mis hermanos, extraño la cama donde dormía, extraño mi libertad, extraño ser yo, porque a veces hasta nos perdemos nosotros mismos. Claro. No solamente son pérdidas, al principio sí se trabajaba así, la pérdida humana. Muere alguien y pues tiene que haber una intervención tanatológica, pero hoy en día no, hasta la mascota crea un duelo, y un duelo fuerte, porque me ha tocado ver a aquellos que tenían una iguana, que tenían una serpiente, que tenían, y a lo mejor como persona yo digo, pues yo antes decía, como un perro, pues te compras otro, ya, como persona, pero ya cuando entramos a esta ciencia y empezamos a analizar y a estudiar y ver el duelo, empezamos a tener la compasión.
Sí, y empatía, más nunca lástima, porque son cosas diferentes y a veces la gente lo quiere ver con lástima. Pobrecita, se le murió su perrito. Pobrecita, se le murió su esposo. No pobretimos a la gente, porque hasta en eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que despertar esa cultura del duelo, de decir, tengo empatía y compasión es qué puedo hacer por ti, ¿sí? ¿Cómo puedo acompañarte? Aquí estoy. Más yo siempre lo he dicho que no podemos llegar y decir lo siento mucho, porque no lo siento, ¿verdad? No es algo que me tocó a mí vivir con aquella persona que se fue, o con aquel perrito, o aquella casa que nos quitaron, o pérdidas hay muchas, y no puedo yo decir que lo siento cuando realmente no lo estoy sintiendo. Tengo una compasión, ¿no? Tengo una compasión, y la compasión me va a llevar a que yo trate de estar ahí en el lugar de esta persona, y sobre todo de hacer algo por ella, porque a lo mejor veo a un indigente en la calle y digo, pobrecito, le voy a dar 10 pesos, y en cambio la compasión es, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Quiere una cobija? ¿Quiere comida? O sea, esa es una compasión, claro, ¿verdad? Es correcto. No algo mínimo que no nos cuesta. Que a lo mejor estamos buscando pues el reconocimiento, ¿verdad? Por también ahí escondidito, sin quererlo decir como tal. Ciertamente esta ciencia pues se ha puesto más en boga hoy en día. Antes era como que, pues para qué un tanatólogo, ¿verdad? Tiene que pasar, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya son más buscados, más reconocidos. Así es, porque yo admiraba mucho a una tanatóloga en las redes sociales, y yo decía, ¿qué se tiene que hacer para estudiar tanatología? Entonces, cuando yo en mi licenciatura de enfermería estaba en el ISSSTE de servicio social, y me tocaba ver a los adultos mayores, y adultos mayores que no podían irse, y que yo les preguntaba, ¿cómo está don Juanito? ¿Cómo está doña María? No, pues aquí estoy. Y empezaban a platicarme un poquito, extraño a mi mamá, es que extraño a mi papá. O sea, adultos mayores que extrañaban a mamá y a papá. Y sí, porque son pérdidas que no se trabajaron en su tiempo. Que claro, que llega la melancolía de la vida también. Entonces, yo le decía a ellos, ¿y qué le hace falta? Oye, ¿está feliz? ¿Sí está feliz? ¿Has sido feliz hasta el día de hoy? Y es algo que yo les pregunto mucho a los pacientes. O sea, ¿eres feliz hasta el día de hoy? ¿Qué te hace falta para ser feliz? Y eso les preguntaba a ellos, ¿qué quieres hacer? Y me dijo un señor, es que tuve una hija que no reconocí. Ok, ¿quieres hablar a tu hija? Sí, pero no tengo número, no tengo nada. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Yo todavía no era tanatólogo, pero ya tenía un poquito la noción, y empecé a hacer algo más espiritual. Y fue cuando este paciente se iba, no se iba, se iba, no se iba, se recuperaba, y luego de repente se complicaba, y yo lo veía así, un ir y venir, hasta que me senté con él, empecé a platicar, y recuerdo mucho que mis maestras siempre me decían, es que no platique tanto con el paciente porque tiene mucho que hacer, pero era algo que a mí me gustaba, el platicar con ellos y el poder ayudarle a que él tiene que prepararse para poder trascender. Trascender solamente la materia, pues solamente... La energía no se destruye. No se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia no se crea. La materia, perdón, solamente se transforma. Es y correcto. Entonces es cuando uno lo ve y le dice al adulto mayor, ok, vamos a hablar con su hija, ¿sí? Y hacemos un ejercicio, cierra los ojos, empezamos a hacer esa tarea, y pues pasaron como 2 días cuando él trasciende. O sea, el hecho para mí era impactante, porque no solamente fue él, fueron otros casos, y siempre me tocaba acompañar en casa, porque trabajé en casa cuidando adultos mayores también, y llegaba, y cuando yo empezaba a tener ese contacto de enfermero-paciente, el paciente se expresaba del todo. Y el hecho de expresarse de todo y el estar ahí, pues le daba como esa liberación de emociones, porque el escuchar ayuda muchísimo, ¿verdad? El hablarlo ayuda mucho más. Y sobre todo, estas personas en su momento sentían ya tranquilidad. Entonces, cuando yo ya llegaba el sacerdote, llegaba su pastor y les preguntaba cómo están, ellos ya sentían un alivio, ¿verdad? Ya nada más cumplían con un ritual de ellos en su religión. Pero me tocó mucho que trascendieron los pacientes en casa, y trascendían de una forma muy bonita. ¿Sí? Desde que dejan el resentimiento, desde que perdonan, desde que sacan lo que no habían sacado, porque muchas veces decimos, esto me lo voy a llevar hasta la tumba, pero realmente no nos lo vamos a llevar, porque tenemos que liberarlo aquí. Lo que es del mundo es del mundo. Es correcto. ¿Sí? Entonces a mí me gustó mucho, y empecé a buscar cómo podía estudiarlo, y empecé con el diplomado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Facultad de Trabajo Social, y fue ahí donde aprendí pues mucho, donde mis maestras en el diplomado me enseñaron mucho, y hoy en día pues estoy en esta área. Me buscan, sí me buscan mucho los dolientes para el acompañamiento.
tengo testimonios, ¿verdad? Muy importantes, muy trascendentes, que la tanatología tiene una efectividad muy alta. ¿Sí? Y esto es por la liberación de las emociones. Yo siempre lo comento, que las emociones si se quedan ahí se van a estancar y es como el agua, ¿verdad? Si se estanca se echa a perder y entonces una emoción nos puede echar a perder muchas más. Una emoción maltratada. Imagínate sí, más. Se dice que se oxida y entonces tiene un comportamiento diferente y entonces nos va a dar una depresión, una tristeza severa, nos va a dar se nos descontrola hasta la diabetes, la hipertensión o alguna otra enfermedad. A veces dicen las personas, es que me duele mucho la espalda y no sé por qué, ya fui al doctor y empiezan a decir que ya fueron a la medicina, ahora sí, la científica, y es cuando nosotros le dijimos es que es más emocional. Sí, y ahorita en DIF me toca ver a mí muchos de los que llegan a pedir los apoyos y empiezo a escucharlos, y es cuando le digo, ok, vamos a ofrecerle esto, mira, la voy a canalizar a este lugar, la vamos a apoyar en esta terapia, y es cuando uno tiene esa forma de poder ayudar al otro. Porque la misión de nosotros pues es esa, la misión de un sanador es el poder estar para el otro y que despierte en él la propia forma de sanación, porque no somos nosotros, sino es el otro. El poder está dentro de ti, o sea, el poder está dentro de aquel que está pasando por esa situación. Son facilitadores. Ajá, son facilitadores y te voy a pedir información, que le digas a nuestro auditorio dónde pueden contactarte, obviamente pues en el DIF de Ciudad Fernández, pero dónde los pueden canalizar de mejor manera, si existiera algún número de teléfono, porque también vienen fechas muy bonitas, muy agradables de estar con familia, pero que también para muchas son fechas pues muy melancólicas, más para los adultos mayores que también muchas veces están en situación del nido vacío, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así es, el nido vacío es algo que pues hoy en día ya ni son adultos mayores, ya no son tanto los adultos mayores que están viviendo este duelo, sino también personas jóvenes de 40, 45 que fueron papás a temprana edad y que hoy sus hijos ya son profesionistas, que tuvieron que irse a estudiar a otro lugar o que ya están de maestros en otro lugar o de alguna ciencia. Ellos empiezan a sentir esta tristeza, que es el nido vacío, ¿verdad? Cuando hacemos pues ese núcleo familiar y empezamos a tener ese contacto con nuestros hijos y cercanía, y llega el momento donde ellos inician su vida, comienzan su vida, y es ahí donde llega la tristeza para el papá, para la mamá, que los tenían ahí en casa y que hoy en día llegan a la casa y ya no encuentran al niño riéndose, ya no encuentran peleándose, a lo mejor como hermanos, y es esa tristeza la que invade, más ahorita en estas fechas, ¿verdad? La Navidad, ya nada más para irme un poquito rapidito, la Navidad es una de las etapas o épocas que todos anhelamos, pero he visto más en la red social que empezamos a decir, primer Navidad sin ti. Y es cuando nos damos cuenta de que aquella persona ya no está, pero cuando está, no nos dimos cuenta de que estaba. Así es. Y es ahí, y no solamente por aquellos que ya se fueron, sino por los que tienen hoy en día. Porque yo sí les quiero dar una recomendación, que si ustedes han perdido un ser querido y llega esta Navidad, llega la melancolía, la tristeza, que empecemos a hacer actos o que creemos costumbres para apoyar al duelo. ¿Cómo es? Bueno, si van a decidir poner un pinito, que ese pinito tenga fotografías de aquella persona que se fue. Darle el significado a ese proceso de dolor, de sufrimiento. Vamos a poner las fotos a lo mejor en lugar de esferas o intercalado. Vamos a poner a lo mejor algunos consejos o algo que recordemos de él, de ella, algo que nos ayude a honrarlo, a aquella persona que se fue. O la estrella, ¿verdad? Esta estrella se ilumina en honor a, ¿verdad? Y empezar, porque no solamente es uno el que se ha ido, sino muchos de la familia. Y nuestra tradición dice que si no lo ponemos en el altar, la persona no va a poder venir, ¿verdad? Entonces sí tenemos que solamente muere aquel que es olvidado. Entonces sí tenemos que darle ese significado. También otra recomendación, la cena navideña. La cena navideña puede ser el platillo que más le gustaba a aquella persona y en el momento de estar platicando de aquellas anécdotas, aunque va a haber tristeza, va a haber lágrimas, pero también va a haber felicidad. Tenemos que tener gratitud por esos momentos que estuvimos compartiendo con ellos. Otra recomendación es poner la silla vacía y encender una vela.
¿verdad? Encender esa vela a lo mejor va a ser triste, pero va a ser reconfortable para nosotros, para aquellos que están con ese sufrimiento, porque desde ahí nosotros podemos aportar luz para aquella persona que se fue. Y esto es un ritual muy bonito, son muchos rituales los que podemos hacer, yo los invito. Tengo una página de Facebook, estoy como Chava Cruz, así me conoce más el pueblo, los amigos, por ahí estamos, y ahí es donde luego publicamos de todo, ¿verdad? Antes que ser profesionista, que ser director, que ser alguna persona a lo mejor ya de estar en cargos públicos, pues soy ciudadano, soy humano y me gusta mucho estar en contacto con las personas. Ahí es donde me contactan, me han contactado personas, hombres que han intentado hasta suicidarse y porque quieren un consejo, quieren ser escuchados. Entonces yo estoy a la orden, esa es mi página de Facebook como Chava Cruz y pues bueno, también estoy a través del WhatsApp del 487-550-9932 y pues mi consultorio está en Los Llanitos, allá tengo mi consultorio, solamente atiendo por la tarde, es con previa cita y los sábados por la mañana. Sí. Ahí está. La información, Jesús Salvador Cruz, tanatólogo experto, enfermero y servidor público que el día de hoy nos acompaña. Salvador, muchísimas gracias. Tendremos que invitarte nuevamente porque los temas son extensos y bastante apasionantes. No, muchísimas gracias, de verdad.